Hola, en este vídeo vamos a hablar de la recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación. Bien, vamos a diferenciar 4 etapas. La de diferenciar, conocer, clasificar y guardar. Diferenciar, conocer, clasificar y guardar. ¿Qué diferenciamos? Pues bien, diferenciamos entre prensa, paquetes, documentos y portafirmas. Estas son las 4 cosas que podemos diferenciar. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Tenemos que conocer la distribución de los distintos departamentos, cómo se designan y las personas que trabajan en cada uno de ellos. Pues bien, tenemos que saber qué departamentos existen, quién trabaja en cada uno de ellos, cómo se llaman, cómo se designan y cómo acceder a ellos. Clasificar, ¿qué es lo que hay que clasificar? Pues los documentos, los paquetes y pues bien, las personas a las que hay que entregárselos. Hay que distribuirlos por despachos y por personas a quien haya que entregárselos. Y por último, ¿qué hay que guardar? Pues bien, hay que guardar la confidencialidad y la seguridad en los documentos. Bien, la ubicación física. Esto es algo que tenemos que conocer. ¿La ubicación física de qué? De distintas áreas y personas dentro de la organización y sus referencias de acceso y comunicación. Es decir, tenemos que saber dónde se encuentra cada área y cada persona dentro de la organización. Y también tenemos que conocer cómo acceder a ellos o cómo comunicarnos con ellos. Pues bien, hay que conocer dónde se encuentran y cómo acceder a ellos. ¿Qué es necesario para hacer esto? Pues bien, tenemos que identificar los departamentos y personal de ellos y también sus cargos y responsabilidades. Es decir, tenemos que saber cuáles son los distintos departamentos que existen y qué personal trabaja en cada uno de ellos y se encarga de cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos que saber? La ubicación de cada uno de ellos y cómo comunicarse con ellos. Es decir, tenemos que saber dónde están cada uno de estos departamentos y cómo llegar a comunicarnos con ellos, si por llamada, por correo y por qué correo. Y por último, tenemos que conocer también el lugar donde se dejan las cosas para estos departamentos. Es decir, si tenemos correspondencia para estos departamentos, ¿dónde hay que dejarla? También tenemos que conocer las llamadas internas. ¿Qué son las llamadas internas? Inter es dentro, por lo tanto son las llamadas dentro de la organización. ¿Qué hay que hacer para realizarlas? Pues bien, hay que marcar la extensión del despacho, es decir, el número o pues eso, la extensión de cada uno de los despachos a los que queramos llamar. ¿Qué hay que tener en cuenta para estas llamadas? La voz, la actitud, el lenguaje y el silencio. Estas son 4 cosas que hay que tener muy en cuenta para las llamadas. La voz, la actitud, el lenguaje y el silencio. ¿Y cuándo efectuamos una llamada? Pues estaréis preguntando. Pues hay que saber primero a quién va dirigida la llamada. Tenemos que saber a quién queremos llamar. ¿Qué tengo que decir? Claro, no vamos a llamar sin saber qué vamos a decir, pues hay que saber qué es lo que tenemos que decir y cómo vamos a decirlo, no solo el qué, sino cómo. Hay que pensar un poco cómo vamos a decírselo a esa persona. ¿Y qué voy a necesitar para el desarrollo normal de la llamada? Es decir, si necesito algún dato, algún tipo de información, pues eso también hay que saberlo. Ahora vamos a hablar de los pasos para hacer una llamada y algunas cosas que hay que llevar a cabo. Bueno, lo primero es no hacer esperar. No podemos hacer esperar a la otra persona. Es decir, si sabemos que vamos a llamarles a una cierta hora, no les podemos hacer esperar. Saludar y presentarnos, nada más llamemos o nada más recibamos una llamada, hay que saludar y presentarnos y decir de dónde venimos. También tenemos que explicar para qué hemos llamado, porque la otra persona no tiene por qué saberlo. Tenemos que tener una escucha activa y no establecer conversaciones paralelas. ¿Qué significa esto? Pues bien, una escucha activa es estar atento a lo que te están diciendo y pensar y procesar qué es lo que te está diciendo la otra persona para quedarte con toda la información que te diga. También se pueden ir tomando notas a la vez que estás hablando con esa persona y no establecer conversaciones paralelas, es decir, mientras estás en una llamada de teléfono, no estar hablando con tu compañero que pasa por al lado y hablar de otra cosa, ya que no te vas a enterar de lo que te están contando y además puede que la otra persona se confunda y no sepa si le estás hablando o no. Por lo tanto, una escucha activa y no establecer conversaciones paralelas. También tenemos que exponer el tema, ya que habremos llamado por alguna razón. Entonces hay que exponer este tema del que les queremos hablar. Tenemos que concretar lo acordado al final de la llamada, es decir, todo lo que habíamos hablado previamente, hay que concretarlo, recapitular para que a todo el mundo le quede claro y todos los participantes de la llamada tengan claro qué es lo que va a pasar. Y por último, despedirnos educadamente.
Ahora vamos a hablar de técnicas básicas de recepción, de registro, de clasificación y de distribución de paquetería. En otros vídeos hemos hablado de esto más en específico, pero os lo vuelvo a mencionar. ¿Cuáles son las fases de gestión de paquetería y de documentación? Pues bien, son la recepción, el registro, la clasificación y la distribución. La recepción, el registro, la clasificación y la distribución. Hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre los documentos internos y los externos, que están asociados a la recepción de la paquetería y de documentación. ¿Cuáles son los internos? Inter, como hemos hablado antes, inter dentro, exter fuera. Por lo tanto, los internos son aquellos de dentro de la organización. Ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, la convocatoria, el acta, avisos y anuncios, boletines y revistas, memorias o notas interiores. Y aquellos externos, los de fuera, pueden ser, por ejemplo, anuncios, circulares o invitaciones. Vamos a hablar ahora del registro de la paquetería y documentación. Lo primero que hay que hacer para el registro es recoger los paquetes. Lo segundo, identificar dónde y a quién va dirigido el paquete. Tenemos que tener muy claro a dónde hay que mandarlo y quién tiene que recibirlo. Lo tercero es ponerte en contacto con el destinatario para que sepa que va a recibir este paquete y lo cuarto es firmarlo y sellarlo. Claro, estos paquetes hay que organizarlos y clasificarlos. ¿Cuáles son los criterios que hay que seguir? Es decir, ¿cómo vamos a organizarlos? Pues bien, los dividiremos dependiendo del despacho y persona a la que van dirigidos, dependiendo de su urgencia e importancia, es decir, cuáles tienen que llegar antes, cuáles tienen que llegar después, cuáles tienen más prisa o menos. Y por último, la disposición de los despachos, es decir, dónde están cada uno de ellos. La distribución de esta paquetería y de esta documentación, pues bueno, hay que tener en cuenta para ella distintas cosas. El despacho y persona, hay que distribuir los documentos y los paquetes, hay que pensar en el recorrido que van a hacer estos paquetes y el lugar específico donde tienen que ser entregados. Ahora, aparte, vamos a hablar sobre otro tema, que son las relaciones dentro del lugar de trabajo. ¿Qué tenemos que saber para llevar a cabo esta tarea? Pues bien, lo más importante es que hay que mantener un buen ambiente de trabajo. Hay que tener buenas relaciones y hay que llevarse bien con los compañeros de trabajo. Hay que tener muy en cuenta la imagen que estamos dando sobre la administración o la organización para la que estamos trabajando. Hay que tener en cuenta también algunas normas de educación básicas y también hay que tener un muy buen uso de la comunicación, porque así vamos a evitar muchísimos problemas que se pueden dar. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la normativa legal de seguridad y confidencialidad en la manipulación de paquetería y documentación. Hemos mencionado antes que hay que tener en cuenta, pues eso, la confidencialidad de esta paquetería y cómo tiene que ser, pues bien, secreta en muchos casos. ¿Por qué es importante? Pues bueno, para prevenir la divulgación de estos documentos, ya que a veces no pueden ser públicos para todo el mundo y no todo el mundo puede saber sobre ellos, y también para resguardar y proteger la información, ya que se incluye algunos datos sobre la administración o sobre personas en concreto, pues no pueden ser públicos tampoco para todo el mundo y por tanto hay que proteger esta información. Así que hay que tener en cuenta la confidencialidad y seguridad, entregar a quien van dirigidos, la disponibilidad y la integridad.